Amigos de la prensa, estamos en otra faceta de entrevistas, seguimos con las entrevistas aquí en la versión digital y en esta oportunidad nos trasladamos a El Salvador porque en las últimas horas, en los últimos días, se ha generado una fuerte conversación y una fuerte despliegue de noticias en torno a la supuesta o intercepción o infección, como se le llama en esta parte del mundo, de conversaciones telefónicas, ingresa a los teléfonos, ingresa a conversaciones privadas a través del programa Pegasus, conocido en Panamá también a través de las audiencias que se hicieron por la supuesta interceptación de llamadas telefónicas y de conversaciones en pasadas administraciones. Recuerdan que se llegó a audiencia, se llegó a juicio, hubo resoluciones de no culpable, resoluciones también de que no se pudo demostrar lo que se estaba denunciando. Y bueno, este proceso continúa aquí en Panamá. Pero en esta oportunidad hay gran información y gran llamado de atención en torno a lo que pasa con periodistas de El Salvador. Y en este caso nos vamos a comunicar con Julia Gabarrete, quien es periodista del Faro, periodista de investigación, a quien le agradecemos que nos haya atendido para la conversación y para poder escuchar lo que está aconteciendo y poder conocer más detalles. Julia, bienvenida a la prensa, prensa.com, y qué gusto poder saludarla en estos momentos. Muchas gracias a vos, Leo. Gracias por invitarme para poder conversar sobre las intervenciones de las que hemos sido víctimas muchos periodistas en El Salvador. Tú lo has mencionado, diferentes intervenciones. Hay gran cantidad de periodistas y de personas de otras profesiones que han sido víctimas de intervenciones telefónicas. ¿Qué está pasando y cómo se puede explicar a Panamá y al mundo lo que acontece en estos momentos en El Salvador? Bueno, en El Salvador lo que hemos logrado identificar gracias al trabajo que han hecho dos organizaciones que se llaman Citizen Lab y Access Now, que trabajaron desde hace 3 meses junto a El Faro y a la revista Gato Encerrado para poder identificar si existía o no la presencia y actividad del software de espionaje Pegasus en El Salvador. Estas investigaciones arrojaron diferentes hallazgos que son muy graves luego de un análisis también nuestro de fechas concretas, de tiempos en los que pudieron haber estado en nuestros aparatos, arrojan diferentes, como por ejemplo, estamos hablando de una treintena casi de periodistas que han sido infectados, esto sumado también de activistas que también dieron positivo a Pegasus. Y solo en El Faro estamos hablando de 22 periodistas, que casi toda la redacción, que en algún momento fueron intervenidos con este software de espionaje. Creo que lo más grave que podemos ver de lo analizado en El Faro es que se trata de unas infecciones obsesivas, como nos lo describieron las organizaciones. ¿Con esto qué quiere decir? Que las personas que han estado detrás de este espionaje lo han hecho de una manera continua, casi que han estado presentes en buena parte. Hay un periodista, por ejemplo, Carlos Martínez, que han estado presentes a lo largo casi de los 17 meses desde que iniciaron las intervenciones. Solo en El Faro, nuestra primera intervención ocurrió en julio de 2020 al periodista Carlos Martínez, y la última infección ocurrió el 23 de noviembre de 2021, cuando Apple nos envía un correo de alerta por posible espionaje patrocinado por el Estado. Eso le iba a preguntar, ¿cómo empiezan a sospechar que estarían ustedes intervenidos y que sus conversaciones estarían siendo leídas y llamadas telefónicas también estarían siendo observadas por terceros? Hay diferentes cosas que nos hicieron pensar. Creo que la principal tiene que ver mucho con el contacto con nuestras fuentes, porque habían incidentes muy, muy extraños, muy puntuales, que solo nos llevaban a esta idea de probablemente alguien nos está leyendo nuestras conversaciones. No había otra respuesta más lógica que a eso, porque eran conversaciones que muy puntuales estaban dando con fuentes específicas. Lo otro que también llevaba a pensar que quizás estábamos siendo seguidos, nuestras comunicaciones estaban siendo intervenidas. Bueno, creo que más allá de las comunicaciones, lo que nos decía era que, por ejemplo, las aplicaciones de chats no funcionaban bien, se daban error. Por ejemplo, en mi caso hubo varias aplicaciones de mensajería que estaban como pidiéndome como reinicio. Fue una cosa muy extraña. Entonces, esto junto a una periodista de Gato Encerrado nos llevó a contactar, porque tuvimos un percance ambas, en donde llevamos esto allá a las organizaciones para tratar de ver qué estaba pasando, si realmente eso se debía a
al uso, bueno, a algo muy insignificante o algo más grave, y creo que, bueno, encontramos a qué se debía. A esta hora se sabe quién fue el autor de estas intervenciones telefónicas. ¿Hay pruebas claras que indiquen quiénes son los responsables? Hay evidencia que apunta a que detrás de esto podría estar sin duda el gobierno de El Salvador. Esto según los análisis que han hecho Citizen Lab en su informe técnico, por dos razones. Una, tiene que ver con el operador que podría estar detrás de Pegasus. En este caso, estamos hablando de un operador doméstico, un operador local. Citizen Lab lo que nos explicó es que básicamente ellos comenzaron a dar seguimiento a un operador local, o sea, que no está infectándose, que no está mandando las infecciones desde otro país, a eso significa que es un operador local. Empezó a darle seguimiento a un operador local desde noviembre de 2019. Entonces, cuando estamos haciendo los análisis de los teléfonos, específicamente el de Carlos Martínez, se da una infección viva, es decir, que estábamos en el momento en el que Citizen Lab y Access Now estaban analizando los teléfonos, estaba siendo intervenido el teléfono de Carlos. Es por eso que Citizen Lab lo que dice es, este operador local conectó al final esa infección viva con el operador local. O sea, quiere decir que el operador local llamado Torogos estaba infectando el teléfono de Carlos Martínez. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, cuando hacemos el análisis de toda la línea de tiempo de los hechos que ocurrieron justo en los momentos en los que estábamos siendo intervenidos, en las fechas en las que estábamos siendo intervenidos, podemos detectar que básicamente todos los hechos tienen que ver con el gobierno de Bukele. Entonces, eso es lo que el mayor hallazgo, uno de los principales hallazgos también en el informe que presenta Citizen Lab, que fue también publicado el mismo día que hicimos esta publicación sobre las infecciones de Pegasus. ¿Y la respuesta del gobierno de Nayib Bukele cuál es en estos momentos? Bueno, oficialmente nosotros como el Faro no hemos obtenido ninguna respuesta de parte del gobierno porque solicitamos y no nos respondieron a una entrevista, pero también hubo prensa extranjera que solicitó en su momento al gobierno una postura, y la Secretaría de Comunicaciones les envió a ellos sí les envió un pronunciamiento en el que decían que no... que básicamente el gobierno no había hecho ni contratos con NSO Group, porque esto también hay que dejarlo claro. NSO Group, que es la empresa israelí que vende el programa, deja claro la mayor parte del tiempo que solo hacen esta venta a gobiernos o a departamentos de justicia estatales. Por tanto, por eso explicaba anteriormente lo del operador local, porque es importante entender que si no están, si estas infecciones se están desarrollando desde el territorio salvadoreño y NSO Group dice que no vende el programa a alguien más que no sea un gobierno, entonces, ¿qué podríamos llevar? ¿Qué más podríamos pensar sino que el gobierno entonces podría estar involucrado? Creo que como el gobierno dejó claro a la prensa extranjera que aunque no ha hecho uso de Pegasus y que no ha comprado o que no ha hecho contratos con NSO Group sobre este software de espionaje, pues entonces lo que nosotros queremos en este momento es poder que nos confirmen si eso es cierto, que nos demuestren que no hay contratos con NSO Group. Creo que esas son como las dudas que hasta este momento todavía queremos responder. La percepción de que se estaría violando la libertad de expresión y el derecho a informar está presente en El Salvador en estos momentos. Bueno, creo que sí hay una percepción entre activistas que por toda el trabajo también que han venido haciendo como sociedad civil, de exigir transparencia, de exigirle al gobierno que rinda cuentas. En este momento creo que hay un grupo muy determinado que sí está pidiendo al gobierno que dé información sobre si ha hecho o no uso de un software para espiar periodistas y activistas. Creo que sí hay un grupo que está viendo la gravedad de todo esto, pero todavía creo que nos hace falta un poco más como para que
para que también haya gente que comprenda la dimensión de este programa, porque el software Pegasus no solamente se habla de, el espionaje no es a un nivel nada más de interceptar llamadas o de mensajes, estamos hablando de tener acceso a las conversaciones de mensajería de aplicaciones, que no es mensaje normal, a que se active la cámara, el audio, a tus videos, a tus imágenes, básicamente a tus cuentas de redes sociales o de tu banco. O sea, es darle acceso a toda tu vida. Entonces es un programa que si el gobierno de El Salvador pues se niega o niega que podría estar involucrado en una compra para su uso, pues entonces también estamos hablando de una gravedad, de algo muchísimo también más grave, porque estamos hablando de que hay un operador local que está haciendo uso de un software que pone en riesgo la seguridad nacional. Lo acaba de mencionar, pero ¿me podrá dar más detalles para explicarle a una persona que no conozca de lo que estamos hablando más exactamente qué significa que el sistema Pegasus ingrese a los archivos de cada uno y no sea intervenido? Lo que significa es que puede tener acceso prácticamente tienen tu vida en sus manos, porque ellos pueden hacer con la información que extraen. Lo que hace Pegasus es generar una infección. Cuando esa infección vulnera tu dispositivo, tu teléfono, puede tomar control de todo lo que esté en el teléfono y extraerlo. Puede robarse información, se la lleva y puede salir y en el momento que sale lleva algo, lleva imágenes, lleva videos, lleva lo que te decía, las claves de tus redes sociales, lleva lo que quieran encontrar, lo van a encontrar porque pueden acceder. Es como tener un teléfono desbloqueado prácticamente. ¿El periodismo está en peligro en El Salvador en estos momentos? Creo que estamos bajo ataque porque en los últimos meses no hemos notado un cambio sustancial en la relación también que el gobierno genera con la prensa, que le parece crítica, que le parece incómoda o que no le parece alineada pues a su mensaje. Eh, no, creo que no se puede pensar en que se va a hacer una investigación y hacerla pública sin que se reciban ataques de parte, tal vez no solo del oficialismo, sino que también de una cantidad extrema de trolls que son los que atacan y amenazan desde las redes sociales, y eso lo que genera es pues, un escenario más de mayor tensión para el periodismo, porque creo que hay una guerra psicológica sobre cada periodista que se atreva a hacer su trabajo. ¿Cómo se convive con ese diario vivir del periodismo que es permanentemente puesto? Se lo pregunto por experiencia, ¿no? Sí. Permanentemente puesto intentar desacreditarlo e intentar atacarlo con palabras, con términos soeces y también con definiciones que en realidad no son ciertas. Pues creo que hay que agarrar energías de donde nunca uno se imagina que las tiene para poder continuar con este diario vivir del periodista. Creo que si estamos en esta línea de querer simplemente hacer periodismo, demostrar que lo único que queremos es continuar con nuestro trabajo, dándole a la gente la información porque es su derecho. Y esto es otra cosa, que cuando hablamos de espionaje a periodistas, no solamente es a periodistas, no es un ataque a nosotros nada más, puede ser un ataque a nuestras fuentes de información, a vidas de otras personas que están involucradas o que simplemente quieren apoyarnos con nuestro trabajo, y tampoco podemos olvidar a nuestra familia. Entonces creo que sí es una presión muy grande saber que vulneran tu espacio, vulneran tu privacidad, pero creo que dentro de todo se sabe procesar y se sabe aceptar, lamentablemente, la realidad a la que nos enfrentamos, y por eso creo que es importante estas denuncias y no quedarnos como simplemente, bueno, fue un ataque de un ingreso y ya estuvo y quién sabe qué se llevaron. No, creo que esto es algo grave porque, como repito, son vidas, son nuestras vidas al final, es nuestra vida privada. ¿Qué medidas han tomado como
como medio, por un lado, El Faro, y luego como gremio periodístico de El Salvador para poder contrarrestar lo que está pasando? Como El Faro, tenemos muy claro que nuestras comunicaciones se tienen que reforzar, se han reforzado, han cambiado y también desde nuestras vidas personales, creo yo, cada uno ha tomado sus propias medidas familiares de cómo abordar información, o sea, mensajes, cómo hacer un intercambio de información con nuestras propias familias, que esa creo que es otra parte muy, pues es muy frustrante porque no se siente, hay como aquella sensación de estar transmitiendo estrés también a nuestras familias, pero creo que son medidas que son necesarias de cómo incluso manejar a nuestras fuentes, porque creo que sabemos que como periodistas nos debemos a las fuentes y hay que protegerlas y eso implica tratar de cambiar nuestra manera de intercambio de información con ellas. Julia Gabarrete, periodista del Faro, periodista salvadoreña, gracias por habernos dado estos minutos para poder intentar contarle a Panamá y al mundo lo que pasa en El Salvador y cómo se está manejando la situación en estos momentos. No, muchísimas gracias a vos, Leo. Gracias por hacer el tiempo para poder hablar sobre este tema.